Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Agenda, en este caso, en este programa de entrevista que hacemos semana a semana por el canal de NACPOP TV con la doctora, con la abogada Natalia Blasco, concejal, ya segundo mandato en Cañuelas, una de las referentes del PRO, del ala de Bullrich, y bueno, tenemos varias cosas para conversar, varias cosas para hablar con ella. Y así arrancamos la entrevista. Natalia, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Sí, tranquilo es una forma de decir, uno nunca está tranquilo, claro. Y mucho menos en la política, pero bueno, bien. ¿Cómo te presentás? ¿Quién sos? ¿Quién soy? Soy mamá, abogada, en constante transformación, creciendo y aprendiendo como primer objetivo en el devenir más o menos de todo el trayecto que uno hace. Constante transformación me parece interesante para arrancar la entrevista, porque si miro a la Natalia Blasco que arrancó en el 17 no duraba 2 años en política. Alguna vez me dijeron, tiene menos política que una revista para ti, esa fue el cómo me etiquetaban. Y bueno, por eso hago un aprendizaje y una transformación de no venir de la política, no sé, uno hace un poquito para atrás también, no venir de la política, no saber nada de política, que era cierto, con un montón de conocimientos técnicos y con una vida familiar que me atravesó siempre con la política. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué la vida familiar con la política? Mi papá y mi mamá, y sobre todo mi papá, trabajó muchísimo en el radicalismo en la época de Alfonsín, trabajó como director de deporte, es decir, se fue como medio, de alguna forma, no sé si desahuciado, pero convencido de que lo que él quería o por lo que se había metido no se lograba, pero en casa se hablaba de política, era parte, pero además, bueno, tengo todo un raigambre familiar. Mi mamá era sobrina nieta de Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista, entonces en mi familia, bueno, eso me ha llevado, por ejemplo, que tengo un tío que... Se dio vuelta Juan B. Justo en estos momentos, pero el Juan B. Justo, es decir, Juan B. Justo y el Partido Socialista es 1900... Sí, claro. Es decir, otro contexto totalmente distinto. Juan B. Justo estaba casado, bueno, después con Alicia Moro de Justo, antes con una de las hermanas Cherkov, que eran 3 hermanas, con esta cosa del empoderamiento femenino en serio, de trabajar en las guarderías municipales y con las fábricas para que las mujeres tuvieran derecho a estudiar, el voto femenino. Sí. Eso era también el socialismo. Entonces, sí, tengo un tío que me dejó de saludar cuando se enteró que... ¿En serio? Sí. Tengo un tío también cuando te iba a atravesar... ¿Que sigue siendo socialista? No, después se hizo comunista del Partido Obrero. ¿Y cuando se enteró que... Pero bueno, este tío se exilió, periodista, se tuvo que exiliar en la dictadura. O sea, tengo esa cosa de la dictadura, desmembró la familia, entonces los derechos humanos, como mucha cosa que no es que era ajena a una familia, que éramos ajenos a lo político nunca. Mi tío cuando se enteró me mandó un mail que dejaba de ser su sobrina porque... ¿En serio? Sí. ¿Él vive afuera? Vive afuera, sí. ¿Y se entera? ¿Vos tenías relación? No, sí, teníamos relación, pero como que él sintió como que violábamos los mandatos familiares. Le digo, a ver, uy, qué fuerte. De una Argentina que, Juan B. Justo, y hoy el socialismo... También uno se plantea quién representa, porque también es decir, quedarnos con la bandera del socialismo que no representa a nadie, la transformación que tiene que hacer la política no es por ahí. Yo entendí, es decir, a mí me invitaron 2 veces del radicalismo a participar. ¿Antes del 17 te invitaron en el radicalismo? Sí. En la realidad no me invitaron a participar, sino a ser parte de la lista. En un momento... O sea que antes del 17, tu nombre, vos ya eras buscada por los sectores de oposición. No sé, es decir, la realidad, no sé si por ser... ¿De qué sector del radicalismo? Y, a ver, en un momento me vino a buscar Romina Márquez Antúnez. Yo una vez le agradecí a Romina que las grandes peleas que hemos tenido que eran culpa de ella. Claro, cuando Romina era parte del sector de Rivarola. Claro. No, me parece que antes. O antes me parece. Claro. Pero era para ser parte de la lista. No. Y después me vino a buscar Nucci con...
no me acuerdo si con Santiago Gabriel o no me acuerdo, yo estaba embarazada, entonces que me interesaba, no sé, habrá sido 2006, 2007, no sé, que realmente mi proyecto familiar era como lo más importante en ese momento. Entonces, en otra. Exacto, y ahí era como un poco esta idea del cupo, y también no era el cupo. Y después, bueno, me agarró, yo digo que es culpa de la vesícula, me operé de la vesícula y entonces como estaba de reposo en casa, aburrida, recibí un llamado y dije que sí. ¿Y te fue a buscar? Ahí me fue a buscar Carlitos, me llamó Carlitos y me fueron a buscar Carlitos y Santiago. Y en ese momento, en el 17, digamos, siempre la política dando vuelta, tu papá en el radicalismo, la vieja historia de la familia en el socialismo, ¿qué te tentó? ¿Qué te hizo decir ahora sí y con el PRO? Las 2 veces que me habían invitado al radicalismo, más allá que era esta idea de estar en una lista, yo no sentía no me sentía que el radicalismo me representara. Es decir, mirándolo de afuera, no era que tenía objeciones puntuales, pero no me sentía, entendía que era lo más cercano que había, pero no me terminaba de llegar y tenía por eso otras cuestiones. En el 15 ya votaste a Macri. En el 15 ya voté a Macri y ahí sí estaba, y de pronto mis redes hablaban de una confrontación política y de así algún tipo de posteo. Y cuando los chicos vienen a verme, por eso digo, me agarraron con las defensas bajas, pero yo siempre les dije que si decía que no, perdía el derecho a putear. Porque esta cosa de la política necesita renovación, necesita gente que aporte desde otro lugar. Yo no es que me sentía ni me siento súper capacitada, pero entendía que tenía algo que aportar porque tenía 20 años de experiencia desde mi laburo, porque soy de los que son de Cañuelas, pero se fueron y volvieron y eligieron volver, y eso para mí es decir, no es quedarse en el capullo de Cañuelas, sino tener una mirada desde otro lugar. Como que tenía cosas que en ese momento eran o valorables o valoradas. El macrismo como tal, yo estaba convencida de que era realmente lo que se necesitaba. Si vos me preguntás, mi posición era antikirchnerista y también eso tenía que ver con reminiscencias familiares, antiperonismo. Primero antikirchnerista y después... No, lo que pasa, no sé si antikirchnerista primero, sino vos me decís, bueno, hay una cantidad de prácticas con las que yo no estoy de acuerdo. Y el macrismo vino a decir, bueno, es por este lado. Entonces yo ahí digo, bueno, es eso. Sigo convencida de que la transformación se tiene que dar por la política y que lo que Macri en esos 4 años trató de hacer no se llegó. Tal vez había mucho gradualismo, había mucha una cuestión de ingenuidad, y desde acá, desde nosotros mismos, también hubo en un montón de cuestiones ingenuidad de gente inexperta, es decir, éramos muchos. Yo cuando quise acordar acabé en una banca y no sabía nada, no sé. Eso creo que también nos jugó en contra en todos los órdenes. También te pegó personalmente, digamos, porque una cosa es que a vos te metan en una lista, que aparezca 6ª, 8ª, 10ª, 5ª. Otra cosa es clavar segundo puesto y encima ganar. Claro. Porque no es lo mismo si vos llegás a un consejo deliberante en un puesto relegado, otra cosa es ser uno de los dos que entra. Fue mucha más la responsabilidad. Es decir, yo soy de tomármelo todo a pecho y hacerme cargo de lo mío y de lo que anda dando vueltas. Y un poco la charla con los chicos fue, si me vienen a buscar, no es para ser parte de es decir, primero, bueno, para participar, qué bueno. Carlito me dice, no, mirá, es para participar en un cargo relevante. Y yo ahí me di cuenta que había leído una nota, no sé, en El Ciudadano habrá sido, de que el PRO estaba buscando una profesional para el segundo lugar. Y ahí dije, tan bien pido esta gente pobre. Pero después un poco fue, bueno, si me meto, y con el segundo lugar, porque también, bueno, no sabemos todavía, hay que ver, ¿no? Y después lo pediste directamente. Lo pedí, sí. Un poquito arriesgada también. Sí, soy medio arriesgada. A ver, lo pedí porque de pronto era una jugada, es esta idea del cambio profundo. Bueno, si lo vamos a hacer en serio. Ahora, si ustedes quieren que para que pongan la cara, diga 2 boludeces, reparta 3 panfletos y después me vuelvo a mi casa, y es decir, si quieren que trabaje y queremos transformar, hagámoslo. Y tal es así que cuando quise acordar, estaba haciendo una campaña que nunca había hecho en mi vida y 24 horas estaba de campaña. Pero bueno, eso genera la responsabilidad de decir, bueno, como me siento en la banca... ¿Y las luces de esas primeras campañas, te costaba o no la relación, las críticas?
Las críticas sí, siempre cuestan. Yo me acuerdo que nos dejaste sin ir a una entrevista. No, eso no fue así. No fuiste, yo pensé que te ibas a acordar de que estuve un año sin hablarles, que es distinto. Sí, por eso no fuiste. A ver. Mirá, ahora estás acá, cambiaste. Bueno, maduramos los dos, nos transformamos. A ver, contemos cómo fue. Yo soy abogada y hago previsión desde que arranqué. No, pero yo me acuerdo que a vos te dijeron, vos primero no querían que fueras. Vos dijiste que sí igual. Yo dije que sí, viste esas cosas que hago. Por eso, porque me acordé tú que sí, y vos dijiste que sí igual, y después te volvieron a sugerir que no fueras. Fíjate, tal vez, no, yo ya me comprometí, yo voy a ir. Y la realidad yo estaba en ANSES, y uno de ustedes me llamó, le digo, trabajo con un trámite, si sale voy, pero si está en ANSES avisale que si ANSES total es de ustedes. No, justamente, yo toda la vida hice cola, esperé el turno, voy a hacer lo que hice siempre, porque a mí no me cambia nada, y porque más al contrario, me parece que es más responsable. Y ustedes tuvieron el desatino de poner un globo amarillo con mi cara. Estuvo bueno. Me hicieron conocida, yo claro. Siempre les agradezco, porque de alguna forma fue... después me pude dar el lujo el día que ganamos, yo creo que era Karen, la periodista que vino y se acercó, y yo le dije, no, con ustedes yo no voy a hablar. Y estuvimos un año sin darles una entrevista. Mucha atención. Bueno, 2017 llegás al Consejo, el gobierno de Macri en su mejor momento. Empieza a desandarse ahí, y ahí empiezan ya a tener que apuntar de cara al 2019. ¿Cómo fue ese proceso? Porque entiendo también que en lo interno del PRO era todo un desafío con la gobernadora, con el presidente, pero también a nivel local con los socios, poder armar algo pensando en la elección de intendente de ese año. Yo era muy nuevita, yo no veía pasar todo de alguna forma. Un poco mi objetivo era entender un poco de la política, poder hacer algo, porque de alguna forma, es decir, yo no entré para hacer política, entré para modificar, para pensar, usar herramientas distintas, traer soluciones a cosas cotidianas. Nunca nos contestan los proyectos de comunicación. Bueno, ¿qué hacemos? Hagamos un amparo. Entonces, eso era como un poco, no sé si mi objetivo propio o del grupo, y la rosca o el armado. Yo veía, trataba de conocer los actores, los conocía a todos de la calle, pero en política, bueno, a ver por dónde va cada uno, cuál es la jugada, entendiendo las internas, que de ratos me costaba muchísimo, porque no, es decir, yo vengo de una profesión donde hay una confrontación constante. Como abogada, uno está siempre... Pero acá de pronto entender que la confrontación a veces era adentro. No es directa. Claro. Es indirecta, y a veces es con voz de un compañero tuyo. Claro, entonces, ¿cómo? A ver, no estábamos tirando para el mismo lado. Entonces, todo eso me llevó mucho tiempo. De hecho, hay algunos que dicen, ¿cuándo ibas a arrancar? No hablabas. No, yo no hablaba, hacíamos reunión de bloque y yo escuchaba, trataba de analizar, estudio mucho, leo mucho, los proyectos hasta la coma, porque entiendo que también hay una cuestión... desde lo legislativo, me lo había tomado muy a pecho, de entender, bueno, a ver, que no tuvieran errores, que fueran perfectos, y hacía mi aporte técnico, a mí me parece, pero todo el armado en sí, y si bien te digo eso, cuando pienso fue todo muy rápido. Pero para que vamos por parte. Acabas de decir, bueno, no nos responden los proyectos de comunicación, hagamos un amparo. Sí. Me lo reconociste antes de que te lo pregunte, pero con tu llegada al Consejo Deliberante se empieza a judicializar la política, algo que acá no pasaba. Se empieza a judicializar como si fuera mala palabra. Y que es muy mal visto, es algo muy mal visto por la política. ¿Por la política o por los que le metimos el dedo en la llaga? Es decir, los que estaban haciendo un manejo de la política mal, los que abusaban del poder y tenían prácticas que algunas las mantienen, otras no. Bueno, hablando de pedido de informe, hoy nos llegaron esta semana contestaciones que dan vergüenza, porque hay una subestimación absoluta al lugar del concejal desde el Ejecutivo. Pero a ver, pareció como que... judicializamos la política. El código es que lo de la política, lo de la justicia, la justicia... Pero las herramientas existen, y las herramientas hay que saberlas usar. Es decir, el código es que yo tengo derecho a pedirte informes y que vos tenés derecho de jugar con eso. Ahora, pero jugar con eso es no contestarlo nunca.
Entonces, si yo no tengo boletín oficial, no me contestas un solo informe, en rendición de cuentas no me das la documentación que necesito para observar, ¿cómo ejerzo mi rol? ¿Y la política no tiene herramientas ante que la justicia para eso? Decir, entiendo que no. A ver, la política tiene herramientas, yo tengo la posibilidad de hacer una ordenanza para establecer un boletín oficial. La política como ejecutivo tiene la obligación de cumplir con esa ordenanza, no es algo que lo puede elegir o no, tiene la obligación. No, pero digo, para no llegar a no te respondo, nos reunimos, lo charlamos, no hay posibilidad te hago una nota, no me la contestás, te hago otra nota, tampoco me la contestás, bueno, es decir, vos me estás llevando hasta ese lugar, entonces después ay, qué terrible, qué malo que somos. Y vos tuviste años sin contestar nada. Entonces, de hecho, en el Consejo pasó la sesión pasada, se planteó, bueno, ¿qué hacemos en un proyecto donde no contestan, siguen sin contestar? Y yo, cuando me tocó hablar, dije que en su momento habíamos hecho un amparo, que lo ganamos en Cámara y en primera instancia. ¿Y qué pasó esta semana? Contestaron así como a las apuradas cualquier cosa, cualquier disparate, donde nos dicen de que... Porque la cara de la judicialización de la política la reconoces que era... Que muchas veces, hay veces que tenés ganas de jugar, no me parece el juego, y hay veces que te ponen en ese lugar otros. Yo entré un poco, es decir, con mi rol de abogada, es decir, a ver, para ver vos desde tu rol de abogada qué otras herramientas tenés. Y entonces ahí empezó, por eso yo no creo en la judicialización de la política como algo terrible, creo que es una herramienta más, porque la normativa existe desde la política, también quién genera las normas, las leyes, la política, entonces no creo eso, creo que el poder político local se sintió avasallado porque no se imaginaba, porque de alguna forma venía con este rol, bueno, yo preguntame, no te contesto y seguimos igual, y de pronto viene un poco una posición disruptiva, si querés. Bueno, en este lugar tuyo de confrontación, de tener una posición marcada, de tener una posición dura, la decisión de nombrar a tu hermana en el Consejo Deliberante. Ya nos vamos al 2019, ¿no? 2020. Bueno, más o menos, después volvemos, no hay problema, está bien, pero porque tu postura ante distintas cosas, la vuelta de eso tampoco es caramelo, digamos, y vos habías tenido postura, o el espacio había tenido una postura decididamente muy tajante en torno al tema de los familiares en el Estado. Sí, era un proyecto nuestro. Y después surge lo de tu hermana como secretaria de tu bloque. A ver, ¿cómo lo ves hoy? Porque es diferente a cómo lo veías en aquella época. La realidad es que lo veo igual. Es decir, nosotros cuando hacemos un proyecto entendiendo de que, estoy convencida de que no alcanza con ser hermana de para tener un cargo en el Ejecutivo o en el Legislativo, que tiene que haber una cuestión de que esa persona sirva para el cargo, y que sirva tiene que ver, la militancia es importante, la formación técnica también. Es decir, si yo necesito un abogado, lo más probable es que busque a alguien de mi entorno, pero por una cuestión de confianza. Ahora, si yo en el lugar de abogado pongo a un chico que terminó la secundaria, simplemente porque es mi hermano, le estoy errando. Entonces nosotros veíamos que el Ejecutivo era una gran familia donde están todos metidos ahí, tanto Macri, Vidal venían con esa idea, nosotros la tomamos como propia, se cajoneó, no se siguió adelante, obviamente sabíamos que no se quería. Mi hermana venía trabajando, no sé, yo arranqué en el 17, bueno, en ese año yo creo que ella ya hacía fotografías con nosotros en campaña, no me acuerdo, en el 19 sí estuvo a full. Mi hermana es arquitecta, militante. Llegó el momento de armar el bloque con los secretarios. ¿Y por qué no mi hermana? Y porque también lo planteamos al revés. No, porque se armó un debate fuerte adentro, también de afuera, digamos, para mí, estoy de acuerdo con vos, a mí me parece que lo más importante no es quién es. El mérito, de alguna forma, cómo, pero la iniciativa impulsada por el gobierno nacional no hablaba de eso. No hablaba de qué, No, familiar no. No, decía, no. Ahora, ¿no es subjetivo quién sí, quién no? En la persona que lo mire. Lo que pasa de pronto también lo planteamos al revés. Desde Natalia Olasco decide hacer política, entonces toda la familia de Natalia Olasco no puede ser política nunca más, no puede pensar en ningún cargo ni de gestión, nada, es también ridículo. Entonces, si una persona que tiene mérito, que tiene una capacidad técnica, que tiene ganas, que
que de pronto decir que sea mi hermana es un accidente de alguna forma, porque no se la contrataba por eso. Adentro creo que el problema no está en la contratación, el problema está en la posición previa o en lo que se decía desde el espacio político. Es más, yo no creo que haya estado ahí porque de alguna forma, de hecho, cuando decidimos, y hubo una votación, nosotros votamos y en esa votación alguien filtró la prensa, qué sé yo, una vez más, decir, a ver, tratémoslo acá adentro, pero bueno, ahí la prensa juega algún papel cuando le gusta el quilombo, digamos. Que sale de adentro. Que sale de adentro, bueno, pero esa cuestión que decimos somos amigos, estamos al mismo lado, estamos cuando nos conviene. Pero eso pasó 1 año y medio, donde el proyecto, es decir, todos estaban ofendidos, pero nadie llevó adelante, este proyecto, a ver qué hacemos. Todos se callaron la boca. Y de pronto llega la firma trucha en el Consejo Deliberante. Y es tan bizarro, es decir, como alguien truchó una firma de un documento público, dijo, para salvar la papa, ¿qué hago? Traigo el proyecto de Natalia para echarla a la hermana. Una cosa tan ridícula, es decir, la política en Cañuelas subestima a la gente. El Ejecutivo subestima a la gente y una parte enorme del Consejo Deliberante desde el oficialismo también subestima a la gente. Mi hermana, es decir, tener el trabajo o no tenerlo, se fue, es decir, y cuando apareció este proyecto de, los familiares no, nosotros dijimos, está bien, los familiares no, del Consejo y del Ejecutivo. ¿Y qué pasó? No, solamente el Consejo. Entonces, era a ver, y esa cosa de, en algún momento ha habido otra movida de ese tipo para doblegarme, es decir, a alguno se le ocurrió pensar que yo iba a retroceder 2 pasos para que no la dejara mi hermana sin laburo. Es decir, totalmente equivocado. Esa Natalia Blasco que vos decías del 17 no entiende, no me escuchaba de oído y era la abogada, fue la jefa de campaña del 19. No, ahí fue de Carlitos, yo fui ahora el año pasado. Es decir, el 19 yo... pero en el 19 eras una de las personas que tenía... Sí, ahí por eso yo te decía, fue todo muy rápido, porque si bien en el 17 no sabía ni dónde estaba parada, en el 18... acabé también judicializando, así, metiéndome con el tema de los médicos truchos, porque parece boludeces, pero todo esto es de esta gestión que sigue acá gobernando, y ahí judicializamos, qué sé yo, lo que tenían los médicos truchos trabajando como profesionales de esta gestión. Y cuando quise acordar, me metí sin darme cuenta de una vorágine, y en el 19 de pronto, ¿yo qué voy a hacer en la campaña? No sé, ¿qué querés hacer? Creo que me ofrecieron hacer fiscalización, les digo, yo a ver, no tenía conocimiento de campaña de elección, digo, me parece que es mucho. Yo hago como de asistente. Y entonces, por eso, el jefe de campaña era Carlito con Santiago, es decir, y yo estaba ahí. ¿Vos estabas ahí? Estaba ahí. Entonces aprendí hice cursos acelerados de varias cuestiones. Y se fractura más allá de la campaña, digamos, la elección y qué sé yo, lo más importante de esa situación es que se fractura el espacio. A nivel nacional. Es decir, a nivel nacional se fracturó, a nivel provincial se fracturó, entonces... ¿Y a nivel local se fractura por lo de arriba o se fractura por las relaciones de acá? Yo creo que es todo parte de un contexto nacional. Es como plantear por qué fuimos a internas el año pasado, es decir, estaba Larreta y estaba Patricia al otro lado. En el 19 a ver. Te acusaban de haber sido la responsable de una frase desafortunada en relación al feminismo en la presentación de la lista de Santiago Magón. Me acusaron de muchas cosas, pero... Esa también, anotala ahí. Pero a ver... porque vos te considerás feminista. Sí, yo ayer te decía de las hermanas Cherkov, es decir, el feminismo bien entendido, sí. Vos te considerás feminista y en ese discurso hubo una frase que quedó mal. Quedó horrible. Y te acusaban a vos, que a la vez, yo me acuerdo que ibas después más adelante ibas con tu barbijo del 144, pero siempre desde una postura diferente militando el feminismo. ¿Qué pasó en esa frase? ¿Qué pasó ahí? No sé, creo que tuvimos sesión, nosotros creo que el lanzamiento de lista era el viernes, me parece, tuvimos sesión miércoles,
terminamos la sesión, llovía a mares y dijimos, tenemos que ir a terminar el discurso. Nos reunimos para terminar el discurso, comimos, no sé, creo que se hicieron las 2 de la mañana y ya, bueno, a ver, esta frase, esta otra. Y la única frase que yo metí fue esa. Proliquita, vale. No, por eso. Pero también había una cosa, es decir, esta cosa que después uno aprende con el tiempo, es muy difícil escribir para otro. Sí, claro, porque depende, la frase puede sonar mal o bien. Claro, de pronto, ¿dónde le pusiste la coma? ¿Con qué entonación lo hiciste? Es decir, y entonces era como una frase que quedaba, había que poner, había que hablar de ese tema. Y en el momento yo, de hecho en el discurso, ni me di cuenta y estaba con una amiga y me dice, Natalia, qué barbaridad lo que dijo. Le digo, ¿qué dijo? Sí, así fue. Bueno, no, le digo, no lo entendiste mal, porque lo que dice es esto, porque más yo sabía lo que había dicho, lo que había escrito. No, quedó horrible. Nada, después pasó. Al otro día, el domingo, creo que estaba en el cumpleaños de mi mamá, y me llaman, che, Nati, mirá, estaba saliendo un video, qué sé yo. Y ahí, a ver, ¿qué dijo? Y sí, la frase quedó horrible como estaba dicha. Por eso no me acuerdo ni si era la coma, si era la entonación, si era en el contexto general, pero por eso la acusa... O sea, a ver, yo estoy convencida que cuando uno hace se puede equivocar. Explicarle a la gente, explicarle bien a la gente. La gente muchas veces encasilla, y se encasilla el feminismo a un movimiento de mujeres... progresistas, de centro izquierda, peronistas, con un ideal, con una forma de ver la sociedad y de luchar por su derecho de una manera. Explicarle a la gente cómo alguien del PRO, del sector de Patricia Bullrich... puede ser feminista. Claro. ¿Y qué hace en esa lucha? ¿Cuál es su lucha? Lo que pasa, creo que también hay una cuestión de cómo se maneja la información en un punto, la comunicación. El feminismo viene mucho antes del peronismo. Feminismo como movimiento tiene que ver con el respeto a los derechos de las mujeres. Y los derechos de las mujeres no es solamente el aborto o no es solamente la ley de divorcio, hay un montón de cosas que tienen que ver con la mujer trabajadora, con tener derecho a igualdad de trato, igualdad de sueldo, a poder pensar o construir tu propia vida sin estereotipos o sin paradigmas. Entonces todo eso, yo estoy convencida que no depende de una mirada o dónde te parás políticamente. Es decir, vos podés, y yo entiendo de que soy feminista porque realmente laburo a favor de los derechos de las mujeres todos los días, porque lo he hecho desde que arranco con mi profesión, y cuando yo defiendo los derechos de la mujer a que, no sé, la cuota alimentaria y tiene que pagarte lo que corresponde para que vos puedas salir a trabajar, yo estoy defendiendo los derechos de la mujer. Es decir, después tenemos esas pseudo-feministas que se horrorizan, pero se olvidan de Alperovich, se olvidan de Spinoza. Y a esa feminista, ¿dónde estaba cuando realmente las mujeres necesitaban un respeto a los derechos? Entonces yo creo que hay como se ha vapuleado. Como que le cuesta. De los dos lados, porque puede ser de los dos. O sea, casos como esos podés encontrar en distintos lugares. Sí, no entiendo sé lo que marcás. si dentro de nuestro espacio hay mujeres que se han escandalizado por algunos casos y por otros no. Cuando vos hablas de feminismo, hablemos de Alicia Moro de Justo. Es decir, y a ver... Bueno, pero el movimiento feminista en los últimos, qué sé yo, 12 años. Bueno, pero porque ha sido una apropiación del kirchnerismo. Pero más allá de eso, digo, a partir de lo que pasa con el 8M y demás, hay un impulso de los sectores feministas mucho más fuerte, más allá de que el kirchnerismo estaba en el gobierno, digamos. Bueno, pero cómo lo ha utilizado, y como muchas banderas que ha utilizado el del feminismo, yo creo que también lo ha utilizado y lo ha mal usado. Primero porque el 8M no nace en Argentina, es decir, la realidad o el Ni Una Menos como tal es un movimiento, el Me Too es un movimiento internacional donde hay una escalada de violencia hacia la mujer. El feminismo no es solamente la violencia contra la mujer, tiene que ver, es decir, cuando yo entre las pequeñas cosas que he hecho y que me puedo sentir orgullosa es decir, yo he trabajado sobre todo en la pandemia muchísimo con las mujeres en política. Es decir, y desde lugares re chiquititos que tenían que ver desde hacer un Zoom todos los lunes para que las mujeres se sientan acompañadas, buscarle soluciones, que las mujeres se animen a hablar en política, porque también esta cosa de que existe el cupo, existe... Ahora, te hago otra pregunta, para picanteártelo un poquito. Está bien, hay una utilización del feminismo. Haber llevado la ley del aborto a debatirlo en el Congreso, como la llevó en su momento el gobierno de Mauricio Macri,
Sí. Eso no es pensándolo como lo pensás vos, sería una utilización política. Pensándolo como lo pienso yo, diría que era una necesidad, un movimiento, una ola que se generaba. Obviamente hay, es decir, yo creo que la política no tiene que estar mirando las olas que se vienen de necesidad. Bueno, obviamente hay una cuestión de cómo saber leer y de cómo reaccionar que tiene que ver con la política. Es decir, Alfonsín con el divorcio en su momento, la ley del aborto, la diversidad, es decir, hay cantidades de matrimonio igualitario. El tema es, una cosa es tomar de la sociedad, y además de esta cuestión, yo creo que siempre la política viene, y sobre todo en cuanto hablamos de la política legislativa, viene atrás de los cambios sociales, es decir, hay un rum que se viene dando y alguien tiene que receptarlo, porque si no acabamos mirando para otro lado. Bueno, el divorcio en su momento, y parecía que se iba a terminar el matrimonio civil en la Argentina, claro. Y no se terminó. Bueno, alguien osó decir, bueno, a ver, vamos a pensar y vamos a llevar adelante esta ley. Bueno, con el matrimonio igualitario también, con el aborto también. Ahora después, ¿cómo se utiliza eso? Y pensar de que hay buenos y malos, blanco y negro, no. Es decir, de hecho, con el tema del aborto... Se partieron todos los bloques. Exacto. Las dos veces. Las dos veces. Y hubo realmente mujeres que están convencidas, es decir, y en ese sentido, no sé, creo que Silvia Los Penato como diputada del PRO, es decir, es una tipa que había que sacar esa ley y había que reunirse con todos y hablar con todos y buscar la forma para que salga la mejor ley posible. Y eso es un gran logro del feminismo, que no tiene que ver con los partidos. Volviendo a lo local, ahora sí, en el 21 se fragmenta el espacio decididamente. Sí, después de 20 fue como un año muy extraño. Durante todo el 22, pero principio del 23, se creía que el presidente lo ponía el PRO. Y entonces ahí... ¿Se creía eso? Sí, no sé, bueno, sí, puede claro, ser. Se decía quién era el candidato del PRO. Todo el mundo hablaba de Horacio Rodríguez Larreta, que era el próximo presidente. Entonces ahí empieza a jugar un poco mucha interna adentro. Yo interpreto que a partir de ese momento, del 21 para acá, vos directamente te alineás al sector de Patricia Bullrich. Sí, por ahí le erro. Pero ¿por qué Patricia Bullrich adentro del PRO? A ver, porque es cierto esto que vos decías al principio, se fragmentó a nivel nacional después de la derrota del 19, como que empezaron a ver, decir, y uno es parte de ese contexto y es parte, de un espacio político mucho más grande. Yo creo que nosotros, la diferencia que tenemos en lo local con lo nacional es que hacemos política y después nos encontramos en el súper todos los días, o sea que es distinto a lo que entonces las rencillas son otras, es complejo a veces. ¿Por qué con Patricia? Yo creo, mira, no sé si yo creo que en el 20, tal vez me estoy equivocando, pero principios del 21, bueno, Carlitos estaba ya trabajando con Patricia y con todo el equipo, hacía un montón. Y en un momento, bueno, aparecieron como dos formas de hacer políticas distintas. No, pero más que allá de opciones, es decir, yo conocía un solo PRO, el PRO de Mauricio, Vidal, todo lo que nosotros llegábamos era por la misma vía. Y de pronto empezamos a notar, después del 19, empecé a notar que había como distintas formas de hacer política que tiene que ver con mi aprendizaje. Es decir, bueno, no hay esta forma sola, se puede hacer por acá, se puede hacer por así. Es decir, estar con la gente, ¿qué es estar con la gente? Estar con la gente es ir y oír, estar con la gente es escucharla, responderle el teléfono, hablar cuando la gente necesita, es decir, y empecé a entender que esa era la política que yo tenía ganas de hacer. Y en ese devenir de pronto empezó a haber una actividad y con Patricia saliendo a la calle en medio de la pandemia, cuando no salía nadie. Con Patricia hablando de... Imagino que con el resultado de las elecciones y demás, y con el tiempo reafirmás tus posiciones, porque también fuiste muy polémica en esa época, con las marchas anticuarentena, eras una de las pocos dirigentes de la oposición. Sí, creo que fui alguna... A ver, yo que te viste vinculada en la polémica de en ese momento marchar en el medio de las cuarentenas. A ver, yo estuve vinculada, no sé, yo marché... No digo la marcha, pero por eso, a ver, yo la sufrí mucho la pandemia, yo soy asmática, entonces estuve súper encerrada, con toda una situación muy especial, y de pronto empecé a entender de que a la gente le seguían pasando cosas alrededor y, no sé,
perdíamos familiares sin despedirlos y después nos encontrábamos en la fiesta de Olivos. Entonces, o sea, a ver, hay una gran hipocresía y hay un sector político que está defendiendo esa hipocresía. En ese contexto, sale alguien a decir, ¿por qué no puedo salir a la calle? Y realmente, ¿por qué no? Pues si yo me vacuné, me encerré, me cuido a los míos, estuve sin laburar no sé cuánto tiempo, porque es decir, los abogados no tuvimos cerrados tribunales creo que hasta octubre. ¿Por qué no puedo salir a reclamar por mis derechos? Entonces también yo creo que la política en parte es repensarse todo el tiempo, porque decir, más allá de que haya una doctrina partidaria, es decir, y eso tal vez es lo que me ha generado polémica o de pronto me hace ver las cosas distintas, yo me siento una persona capacitada para replanteármelo, a ver por qué esto así, no es porque me lo dicen, porque hay que salir a panfletear, porque hay que quedarte guardado, ¿por qué? Y de pronto Patricia, entonces, bueno, ¿por qué yo estoy en desacuerdo con todo esto que está pasando? Y voy, me cuidé, me puse el barbijo, no llevé a mis hijos, no expuse a mi mamá. ¿Por qué no puedo hacerlo? Y en ese sentido Patricia me empezó a representar más, es decir, que no tenía que ver con un alineamiento político esto o esto, sino, bueno, ¿quién me representa? Con una postura personal. Enfrente Horacio, que llevaba una muy buena gestión en la ciudad de Buenos Aires, pero de pronto, para mí con una tibieza, es decir, vos decías recién no sé si de mis polémicas, de mis imposiciones duras. Yo creo que a veces esto de que vos te podés equivocar haciendo, para mí es imperdonable equivocarte por no hacer nada. Y eso, Patricia, lo veo constante. Entonces, en el medio de todo eso, en algún momento hubo alguna cuestión también que tuvo que ver con un poco de violencia política hacia mí, con algunos dichos que se fueron en las redes y demás. Y Patricia un día me llamó y me dijo, Natalia, tengo un video, ¿querés un video bancándote? Por cuestiones personales en el consejo. Y te llamó ella. Me llamó ella y bueno, me hizo ella está. Claro, digamos, decir, si bueno, más o menos tenía alguna idea. Claro, decía, bueno, a ver, y yo no era nadie, yo era una concejal más de los concejales del país. Sí, claro. La tipa me mandó un video, que esto no le puede pasar a ninguna mujer, que cuando hablamos de violencia, hablamos de violencia en todos los órdenes, que era imperdonable, qué sé yo, así, wow, a ver. Sí, claro. Es decir, yo creo que también, y eso también lo aprendí, y también me costó mucho en el gobierno de Vidal, es decir, yo trabajo, es decir, yo desde mi nivel local trabajo para un sector político, para representantes nacionales, pero yo no soy un cuatro de copas, soy concejal y entonces merezco que haya un feedback, una ida y vuelta. En el gobierno de Vidal muchas veces eso no lo sentí de alguna forma. Y de pronto decía, bueno, esta tipa, que no tenía ningún cargo en ese momento, hace política, pero hace política y me respeta y eso como que genera otro tipo de relación. La relación con Santiago y la relación con Augusto, ¿se rompe por lo que pasa arriba o se rompe porque pasan cosas acá? A ver, se rompe, no sé. Digo, porque a nivel nacional se separaba, pero acá también a la misma vez había conflictos locales. Pero no, bueno, a ver, el tema de los conflictos, no sé decir, por eso, creo que todos los partidos tienen internas, tienen líneas internas, el radicalismo tiene un máster en líneas internas de pronto. ¿Cómo les cuesta a ustedes los del PRO todo el tema del radicalismo? No, porque... El máster en líneas internas. No, pero porque de pronto uno también, es decir, si yo pienso en, es decir, parecía un horror que el PRO a nivel local se generaran distintas listas. Y estábamos trabajando con el radicalismo que viven... Puede armar tres. Claro. Y de pronto están juntos y de pronto hacen internas y conviven. Y eso, es decir, a mí no me cuesta, sino que creo que eso es parte del aprendizaje. Es decir, bueno, a ver, es tan terrible que nosotros tengamos, si hacemos política distinta, es decir, confluimos en un montón de cuestiones, pero hacemos política de forma distinta. Entendemos la política y esta cuestión más confrontativa. Entonces, si vos me decís más confrontativa, ¿con quién voy a estar? Voy a estar con Patricia. Sí, claro. Pero entonces, no era tan grave, nunca lo viví y los viví siempre como algo de la política. Para vos no son conflictos, sino que son cuestiones políticas. Son cuestiones políticas. Después, si alguien tiene un conflicto personal... ¿Y te golpeó mucho la derrota de la interna del año pasado? Sí. A mí. Digamos, porque uno entendía que tu espacio en el sector de usted, que llevaba a Álvarez de candidato a intendente, había armado o había logrado una lista con los principales dirigentes opositores y del otro lado quedaba Santiago Magoy con un casito no por eso, no creo y tampoco es decir, yo no es que no ninguneo el tema de los dirigentes, es decir, porque para mí los dirigentes, es decir, están, no están, es más más humo que otra cosa.
A mí me dolió mucho, primero porque así como le pongo alma y vida a todo, ahí sí me hice cargo de una campaña que también aprendizaje absoluto, con 1000 errores seguro, pero me dolió porque, es decir, nuestro objetivo, además de llegar al gobierno, nuestro objetivo era, y trabajamos incansablemente para tener una sola, con todo el contexto nacional y la interna que había a nivel nacional, y sabiendo de que un poco el mandato era, bueno, van interna, nosotros hicimos un gran esfuerzo para llegar a una lista de unidad, o estar lo más cerca posible. Y aún entendiendo de que no podíamos tener una lista de unidad, entendíamos de que la interna, y lo sigo pensando, la interna tenía que ser un proceso y nada más. Es decir, porque había un contexto nacional. En ese contexto, es decir, el gran esfuerzo fue unificar a todos los espacios opositores, a cambio de nada. Es decir, si vos lo pensás hoy, alguno podrá decir jugamos mal. Nosotros fuimos el único espacio político que no metió ningún concejal. Quedé yo sola. Es decir, fue como... En pos de lograr la mayor cantidad de aceptación posible. Uno cuando juega a fondo. Es decir, por eso yo creo que es así la forma. Y creo que eso también la gente lo sabe, y de alguna forma por eso sigue. Aún habiendo perdido, la gente nos siguió bancando y seguimos trabajando los mismos, porque entendieron de que, es decir, y había mucha gente que obviamente, ¿cómo haces una lista con fulano, mengano, qué sé yo? Y a ver, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos ganar. Para ganar, ¿qué necesitamos? Estar todos adentro. Hace un año pasó esto. Hace un año, sí. ¿Por qué perdieron? A ver, hoy, ¿por qué perdieron? En primer lugar, creo que a nivel local, si uno se pone a pensar, es muy difícil jugar una interna independiente del oficialismo, que no juega interna y elige dónde poner los votos. Es decir, a ver. ¿Vos estás diciendo que el oficialismo jugó para que gane Magoy? A ver, ¿vos crees que el oficialismo se guardó los votos para sí mismo? Es decir, a ver, no sé, ¿cuántos votos tuvimos de diferencia? ¿Qué son? 700. Bueno, son 2 votos por mesa, 350 mesas. Sí. 2 votos por mesa, te cambia la elección. Vos decís, es decir, que el oficialismo pero por eso te digo, aportó 700 votos a Magoy, o 500 votos a Magoy para que gane. No, pero por eso te digo, a nivel local yo creo que eso es una realidad y que todos la sabemos. Es decir, es muy difícil jugar a interna nosotros dos cuando del otro lado no. Pero tenían que ganar los otros también. Bueno, sí, por eso tampoco te regalaban nada. Pero además de eso también hay una realidad que también perdió Patricia. Es decir, si bien ganó a nivel, es decir, ganó la PASO, después perdió. Es decir, nosotros pensábamos que los números iban a ser otros. Pensábamos en un arrastre Patricia distinto. Gana a nivel nacional, gana en la provincia de Grindetti. Sí. Y gana acá Grindetti. Sí. Y ustedes no ganan acá. La diferencia que vos haces en ese caso es la intervención de la mano negra. Yo estoy convencida de eso por un lado, y también seguramente hubo errores propios. Es decir, todo eso sin un mango, es decir, porque también esa es la cuestión. Esta cuestión de la guita que gasta la política en hacer política o en la campaña. Bueno, nosotros yo era la mala de la política, de la película, para eso no hay plata, para eso no hay plata, para eso tampoco no había plata para nada. Es una realidad. Es decir, hicimos con lo que teníamos, con lo que logramos. Entonces, también cuando vos tenés un aparato publicitario enorme y tenés mucha guita a disposición. ¿Y eso no tenía más que ver que con el gobierno de la ciudad que con el gobierno local? Todo eso que vos ves, pregunto. ¿Por qué con el gobierno de la ciudad? ¿Por Larreta? ¿Y por Larreta? Bueno, sí, es decir, a ver, por un lado te digo, yo creo que el oficialismo puso los votitos donde tenía ganas, donde más le convenía. Es decir, eso punto, no tengo duda. Seguido. El gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, obviamente, si vos pensás lo que uno vio en la calle de gastos de la campaña de un sector y de otro, obviamente nosotros estábamos con los escarbadientes. Es decir, que tuvo que ver, y tuvo que ver con la campaña también de Patricia. Tuvo que ver con la campaña de Rodríguez Larreta, o sea, esa bajada de línea también existió. Entonces yo creo que hubo un montón de cuestiones. Seguramente hubo igual decisiones nuestras que se tomaron mal, puede ser. Nosotros igual, o yo, es decir, me arrepiento de no haber hecho algo distinto para no ganar. Pero también viéndolo, digo, yo no sé si aún haciendo cosas distintas hubiésemos, no sé ¿Los si radicales trabajaron codo a codo con ustedes?
un sector enorme del radicalismo, sí. Sí, ¿Y después todos ustedes trabajaron para Magoy o ya ahí ya no? Bueno, eso, a ver, ahí cuando yo te digo que yo estaba convencida y estoy convencida que las internas tienen que ser un tema, una formalidad, bueno, a ver, vas vos, voy yo, bueno, a ver, listo. 3 a 2, listo, seguimos. Listo, seguimos. Eso no se dio. Y ahí nosotros trabajamos en la medida que se nos permitió, que se nos dio lugar, con una campaña totalmente distinta a la que nosotros habíamos diseñado en un punto, donde nosotros, claro, nuestra campaña partía de esta idea de, vos decías, de los dirigentes, de todos los sectores, es decir, para nosotros entendemos que el valor de nuestra lista no estaba dado solamente creo que era un valor tener a Álvarez como candidato a intendente, pero estaba dado por cada uno de los integrantes que representaban a un vecino, a un barrio, a alguna organización, y eso nosotros tratamos de mostrarlo en la campaña todo el tiempo. La campaña de Santiago fue distinta. Entonces, decimos, bueno, fue mejor porque ganó, no sé. Ahí yo creo que también a veces hay que tomar decisiones y morir con las botas puestas. Bueno, es decir, en política uno juega para ganar, pero a veces también juega para ser fiel a sus valores y a sus visiones de cómo quiere encarar las cosas. ¿Tus valores y tus convicciones te llevan a estar de acuerdo con este gobierno hoy? ¿Con lo que se está haciendo? Con lo que se está haciendo. A ver, yo creo que... ¿Vos la ves, como dice yo la veo. Ley? Sí. Yo la veo porque el camino que veníamos transcurriendo con Alberto y el camino que nos proponía Massa, lo veía como un camino catastrófico para la Argentina. Si me preguntás en términos hasta económicos, personales, tal vez estaba mejor con Alberto que ahora. Puede ser. Pero yo creo que a nivel colectivo y como país... hubo una encrucijada que vos estás haciendo un sacrificio que antes no hacías. Seguramente, es decir, en pos de... No, es decir, uno va al supermercado y sale con una amargura impresionante cuando llegan los servicios también, pero estoy convencida que era el único camino posible. Es decir, si vos me decís, yo también creo que la presidenta tendría que haber sido Patricia. Ahí digo mal. Yo estoy convencida que yo quería que fuera la presidenta Patricia, y hoy, viendo el contexto, entiendo de que hasta aún Patricia, tomando decisiones duras como iba a tomar, no hubiese llegado a tanto como está llegando Milei en función de sacarnos del pozo. Y con Massa era como caída libre absoluta. Entonces hoy era blanco-negro, y en ese blanco-negro yo no tengo dudas de que el camino es este. Es decir, hay que remangarse, hay que sufrirla, hay que buscar soluciones distintas y ser creativos en muchas cuestiones, pero creo que es la única oportunidad que tenemos. Yo entiendo que es tu faro, entiendo que la seguís porque estás de acuerdo con sus ideas, porque estás de acuerdo con casi todo lo que hace, por no decir todo. Sí, de pronto. Ojo, también... Pero es una pregunta que a mí me gusta hacerle, o que con este ciclo de entrevistas se lo voy a ir haciendo a distintos dirigentes cuando pasa alguna vez. Cuando vos ves que tu dirigente toma una decisión, que por la tele se ve de la manera que se ve desde Cañuelas, como por ejemplo, no sé, la represión a los jubilados, y vos ves esa situación, ¿qué sentís, qué visión? Porque por ahí me decís, es lo que corresponde, no sé, cada uno puede decir lo que quiera. Pero... yo trato de no quedarme con lo que veo por la tele, porque de pronto lo que uno ve por la tele también es muy sesgado. Sí. A veces hay que correrse un poco, decir, cuando veo por la tele no veo desde la cámara, decir, ampliemos, veamos qué pasa en general. No creo decir, yo, así como te digo, soy abogada hace 20 y pico de años, esos 20 y pico de años me he dedicado a los jubilados, al derecho previsional. Y tampoco, es decir, y en ese contexto creo que, más allá del gobierno que sea, los jubilados, la jubilación, el respeto a los adultos mayores es esencial. En ese contexto igual yo no sé si puedo hablar de represión a los jubilados o... Bueno, por la visión que vos tengas. Por eso, sabemos que hay un montón de gente que está fogoneando todo el tiempo, que hay muchos sectores políticos que están buscando la represión, que están buscando salir a decir... Entonces, en ese contexto es llamativo. Vos le buscás la interpretación política a lo que se ve. Sí, porque trato, así como no trato de no quedarme con esta cuestión que yo te decía de repensarse uno, decir, me ha pasado a nivel local con la política y a nivel nacional también, no quedarme con el dirigente tomó esta decisión.
como la tomó y es mi dirigente, tengo que salir a aplaudirlo. No, a veces no salgo a aplaudirlo y trato de entenderlo en el contexto. Vos me vas a preguntar seguramente qué pienso del veto a la ley de aumento de jubilaciones. Y la realidad, como si vos la pensás como si el titular es negaron el aumento a los jubilados, es terrible. Ahora si vos decís, estamos en un contexto de crisis generalizada, con un objetivo puntual que es el déficit cero. Los mismos que hicieron mierda a los jubilados, que hicieron mierda a la economía, que no dieron una sola medida más que subsidio, asistencia y la inflación se fue a la mierda. Ahora salen a acordarse los jubilados, a mí ya me huele mal. Entonces tráeme un proyecto de ley que siga teniendo en cuenta el objetivo principal, que es el déficit cero. ¿Pero no se puede sacar esa plata de otro lado? Bueno, hay que trabajar en eso. Por eso yo no creo que el título no es le niegan el aumento a los jubilados. Creo que hay que pensar cómo esto que plantearon con esta medida, con este proyecto de ley, atentaba contra los objetivos del gobierno, que es un gobierno que votó más del 56% de la gente. Entonces, que también eso a uno le da cierta... Es decir, también uno tiene que leerlo. Es decir, algo pasó, porque la gente lo bancó y decidió sabiendo que iba a tomar un montón de estas medidas que nos duelen. Y la gente lo votó igual. Se ve en la legislatura, se ve a nivel nacional que el bullrichismo cada vez se acerca o se suma a La Libertad Avanza. Ya se habla en estos días que Diego Valenzuela, que es un hombre cercano también a Patricia Bullrich, va a participar del armado el año que viene. A nivel local sos la única concejal del espacio. ¿Te ves adentro del espacio de La Libertad Avanza? ¿Te ves con gente de ustedes participando en la lista de La Libertad Avanza el año que viene? ¿Crees que pueden seguir adentro del PRO, el sector de Patricia, o que se van a terminar alineando? Hay cosas que son más dinámicas de lo que uno se imagina de pronto. En el año pasado, el domingo que Patricia perdió las generales, ¿qué hacemos? ¿Qué votamos? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Y al otro día, cuando quisimos acordar, Patricia salió diciendo sí, es con Milei, cuando todos estábamos medio, bueno, y uno tenía como esa masa, no, pero Milei. Y de pronto entendí, a mí me pasó, entendí, bueno, lo que ella está diciendo es lo que en definitiva quiero escuchar porque me representa, porque necesito alguna respuesta coherente. Y fue como todo muy dinámico que no nos dio tiempo. Yo creo que esas cosas pasan. Es decir, yo hoy soy PRO, estoy afiliada, mi trayectoria política es en el PRO. ¿Tenés el saco amarillo? Tengo el saco amarillo, por eso. Me iba a poner uno rojo, pero después ibas a decir que cómo me había venido de rojo, qué sé yo. Y si me ponía violeta también. Claro, entonces, por ahora seguimos con el eso. Pero ya te compraste el saco violeta. Lo tengo, sí. Ese puede ser el recorte. Por ahora tiene saco amarillo, ya se compró violeta. A ver, yo tengo saco violeta, rojo, blanco, negro. Tampoco pasa por ahí, pero de alguna forma... Además, el amarillo es un color que vengo usando mucho antes de estar en el PRO. Pero hablando en serio, hoy creo que si bien que hay un acercamiento, nosotros seguimos siendo PRO, apoyando al gobierno. Patricia está dentro del gobierno con un montón de gente laburando, entendiendo de que esta cuestión de que no hay otra opción más que arremangarse y darle para adelante con todos los esfuerzos puestos ahí. ¿Qué va a pasar? Ahí está el dinamismo que no puedo saber cómo se van a dirimir las cuestiones. Nosotros a nivel local trabajamos súper bien con los chicos de La Libertad Avanza. A mí me ha tocado estar en un bloque unipersonal con un montón de pros y de contras. Hoy no nos planteamos ni unificar bloques, ni decir, trabajamos súper bien realmente. Hay como una sinergia que sirve, y creo que en definitiva es eso, es decir, no modifica estar en un bloque juntos o separados si tenemos más o menos el mismo pensamiento de dónde queremos ir. ¿Qué va a pasar el año que viene? No sé. Es decir, yo quiero que el año que viene el país esté mejor, es decir, porque también todo va a depender de cuál sea la situación real del país y del gobierno de Milei, y en función de eso pensar, bueno, a ver, dónde nosotros vamos a jugar y cómo nos vamos a armar. Yo creo que es pensando en que sea lo mejor. No, creo que para el armado de la lista falta mucho igual. Muchas gracias. Por favor, es un placer. Y a ustedes los invitamos la semana que viene a una nueva edición de este programa de entrevista denominado Sin Agenda.